Hola, buenas. Bueno, vamos a entrar en un tema relevante que tiene que ver con la seguridad de los datos. El sistema cuenta con una herramienta que permite hacer copias de seguridad, que tiene sus ventajas y tiene sus, digamos, necesidades, porque no son desventajas, sino necesidades de estar trabajando en forma sola. A ver, vamos a arrancar de vuelta. Buenas. Bueno, vamos a entrar en un tema, vamos a ver una herramienta que tiene que ver con la seguridad de los datos. Que tiene sus ventajas y tiene sus temas que tenemos que tener en cuenta. La herramienta está dentro del módulo de soporte, herramientas, backup del sistema. Cuando entramos acá a esta opción, se abre esta ventana en donde nos aparecen esta serie de botones que nos sirven para todo tipo de copia de seguridad y de exportación de datos. El uso de esta herramienta implica que no haya ningún otro usuario trabajando dentro del sistema. Si nosotros quisiéramos hacer una copia de seguridad en este momento, el sistema nos va a decir, y tenemos otro usuario, este sistema abierto por segunda vez, nos va a largar un mensaje diciendo: la base de datos está siendo utilizada. Esto implica que no va a poder hacer la tarea, no va a poder completar con la tarea, porque no va a poder copiar el 100% de las tablas, y eso, bueno, nos va a traer, obviamente, inseguridad. Y si tenemos realmente un problema, una contingencia en donde se nos perdió, se nos rompió la máquina, nos entró un virus o cualquier situación ante la cual tenemos que levantar una copia de seguridad, no vamos a tener todos los datos que nos hacen falta. Y por lo general, lo que siempre sucede es que aquellas tablas que no se podrían llegar a copiar son justamente aquellas tablas que se utilizan permanentemente, o sea, son más frecuentemente aquellas tablas de datos con uso permanente. Supongamos estamos en vendimia, donde se guardan toda la lista de los vales de pesada. Si estamos en la elaboración, lo más probable es que sea las partes de pileta. Bien, entonces hay que atender los mensajes, porque los mensajes nos están avisando, el sistema se está comunicando diciéndonos: tengo problemas, pasa tal cosa, o no podemos seguir adelante por este motivo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué son todos estos botones? El primero es una copia de seguridad general del sistema, o sea que desde esta opción nosotros damos clic acá, nos dice confirma que quiere hacer la copia de seguridad, le vamos a aceptar. El sistema empieza en un proceso de copia de todas estas bases a un lugar transitorio para luego poder comprimirlas y transformarlas en un paquete, porque el objetivo es que se ocupe la menor cantidad de espacio posible y que esa copia pueda ser resguardada, enviándola, supongamos, a través de una cuenta de Gmail, metiéndola en un Google Drive, y que no nos agote un espacio limitado como suelen ser estos lugares. Si bien el sistema con todos los datos abiertos ocupa una cierta cantidad de megas determinado, que si lo quisiéramos copiar directamente a espejar a una web, nos llevaría un cierto tiempo, con esta herramienta lo que logramos es comprimir tanto los datos que se hacen muy transportables. Lo podemos meter en un pendrive, lo podemos mandar a través de un correo, como digo, una cuenta de Gmail, etc. El sistema acá lo que hace es proponer un lugar por defecto, que ese lugar puede ser el último lugar en el cual hemos hecho copias de seguridad. Yo tengo predefinido acá un lugar para levantar copias de seguridad de las cosas que vamos haciendo, por eso que me propone un directorio dentro del disco F, ZZ, Backup, Concos, y nos da un nombre, y genera un nombre que dice BCK, que significa Backup, y un número que es la fecha dado vuelta. Por ejemplo, acá estamos hablando del 2022 0307, o sea, 7 del 3 del 2022. O sea que si hacemos una copia de seguridad, lo va a guardar en este archivo con este nombre atado a este número. Mañana va a generar un archivo nuevo con un número diferente, que ya va a ser 08, no va a ser 07. ¿Qué quiere decir? Que todos los días que hacemos copia de seguridad, el sistema hace una nueva copia de seguridad. O sea que vamos teniendo copias históricas. No es que lo nuevo lo va a meter en un paquete nuevo, no.
vuelve a tomar todos los datos y los vuelve a comprimir y los vuelve a mandar y los manda ahora a un nuevo paquete. Esto tiene un beneficio enorme. Por ejemplo, tuvimos un problema, no nos dimos cuenta hace una semana atrás y se nos perdió una tabla con datos porque hubo un corte de energía, etcétera, etcétera. Y de repente se nos rompió una tabla y suponiendo que hubiera habido un problema así o sin querer cargamos o borramos información que nos damos cuenta después de una semana que esos datos ya no están. Estamos perdidos si dependemos de la copia de seguridad del día anterior. Por eso guardamos un histórico. Mientras más copias de seguridad tenemos, más tranquilidad vamos a tener al momento de algún evento, de algún problema, un ataque de virus, una rotura de la máquina, del disco, algún error involuntario, etc. Ha pasado, o sea, hay siempre una tendencia a que la máquina se rompa, a que la máquina se pierda, a que le entre un virus. O sea que siempre vamos a tener posibilidad de que se rompa algo. Entonces, mientras más copias de seguridad, mejor. Y copias no solamente de este tipo, o sea, yo aconsejo no hacer solamente copia a través de este mecanismo, sino también a implementar mecanismos redundantes, que sería que se copie también en una web todos los días, que se haga en un disco portátil aparte, el directorio completo o en otra máquina, porque nunca sobran las copias de seguridad. A veces nos suelen fallar 2 o 3 mecanismos a la vez y bueno, el momento de que pasan las tragedias de algo que se pierde, las copias de seguridad son las que nos salvan. Bien, entonces simplemente nos propone ya la última carpeta. Si quisiéramos cambiar de lugar, yo puedo ir y especificarle, quiero hacer la copia de seguridad en un lugar llamada www.soft. Seleccionamos, me cambia la dirección, pero me mantiene el nombre del archivo. Le damos a aceptar y a partir de ahí lo que va a hacer el sistema es empaquetar, comprimir todos esos datos. Hemos embebido el mismo código con el que se hace, digamos, se zipean archivos. Entonces un conjunto de 600, 700 archivos que tenemos acá están siendo comprimidos y metidos adentro de un archivo llamado BSK y ese nombre, ¿no? Proceso terminado. Si nosotros ahora vamos a ver qué nos quedó en ese directorio, vamos a ir al B, a la carpeta que hemos utilizado para hacer la copia de seguridad, dentro del directorio bsoft, y nos encontramos, voy a ordenar por fecha, acá tenemos el archivo bsk 2022-03-07. Si volvemos a hacer la copia de seguridad, ahora en este momento va a volver a comprimir los datos y los va a copiar sobre este ya existente, o sea que va a pisar este que tenemos acá. Pero si lo hacemos mañana ya vamos a tener un archivo nuevo que va a terminar con 08 y así sucesivamente. Bueno, esto tiene que ver con la copia de seguridad. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un evento, una contingencia donde vamos a tener la necesidad de recuperar los datos? O simplemente cuando, por ejemplo, hacemos una actualización del sistema, nunca pisamos la carpeta en la cual se encuentran los sistemas actuales, sino que creamos una nueva y luego levantamos una copia de seguridad. El sistema realiza copia de seguridad por separado, en conjunto, de lo que es las bases de datos del módulo agrícola y las bases de datos de todo lo que es el módulo de bodega. Al momento de levantar la información lo podemos hacer selectivamente, o una u otra o ambas. Entonces, ¿qué hacemos? En estos dos botones, que son para recuperar información, vamos a levantar la información que hemos guardado en esa carpeta. Por ejemplo, habíamos dicho en la carpeta F, directorio F, vamos a unidad de disco F, y nos vamos a la carpeta B backup, bsoft, y acá lo ordenamos por fecha y encontramos el paquete. Le damos a aceptar y luego cuando le damos recuperar nos trae, en este momento lo que está haciendo es descomprimir toda esa información, dejarla en un archivo, en un lugar transitorio, y cuando le decimos recuperar empieza a incorporar esa información de esa copia de seguridad que puede venir de una versión
anterior al sistema, anterior no puede ser posterior, porque si es posterior vamos a perder datos. Si yo tengo la versión 1041 y estoy levantando copias de seguridad de la 1041 para atrás, no tengo problema. Pero si quiero levantar copias de seguridad de la versión 1042, 43, el cambio de número significa que puede haber variado la estructura de alguna tabla y pueden haber campos nuevos. Entonces, esos campos nuevos no los vamos a poder recuperar y pueden entrar en crisis del sistema. Bien, al momento de recuperar, hace el avance de la barra y incorporamos todo lo que tiene en la base de datos de bodegas, que es donde hemos pinchado acá. No lo voy a hacer ahora, lo vamos a ver qué pasa con el de la parte agrícola. Hace exactamente lo mismo, nos pide desde qué lugar queremos levantar la copia de seguridad y le damos al botón recuperar. El sistema empieza el proceso y trae y adapta toda esa información a la estructura actual. Esto lo que tiene de ventajoso es que podemos haber tenido un problema, se nos rompió la máquina, perdimos la instalación del sistema, tenemos copia de seguridad, hoy caemos con una actualización del sistema, caemos con una versión nueva o no tenemos la misma versión, bueno, podemos recuperar lo mismo, los datos de esa copia de seguridad, porque siempre la recuperación adapta los datos de la versión que existía a la versión actual. Bueno, esto es todo con respecto a lo que es copiar y recuperar datos. Ahora podemos hacer transferencias de información. Hay un par de botones que corresponden a cuando teníamos versiones bajo DOS. Hasta hace más o menos unos 3 años todavía habían empresas, clientes nuestros, que tenían versiones bajo DOS que necesitamos recuperar datos desde esas versiones. Ya prácticamente no hay empresas con estas, digamos, versiones tan viejas. Estamos hablando de 20 años de realidad. Pero han habido momentos en donde nos dicen, se nos perdió todo y nos queda nada más que una copia que teníamos bajo DOS. Bueno, levantemos por lo menos esos datos. Por eso que aún mantenemos esta posibilidad de migrar información de sistemas que eran, digamos, en otras plataformas a los actuales. Vamos ahora a la transferencia de datos. Estos botones que están acá tienen que ver con las transferencias de información. Cada transferencia de datos tiene un fin determinado. Vamos a los dos primeros botones. Exportar datos de cosecha, importar datos de cosecha. Hay realidades como empresas que tienen una administración centralizada y luego varios establecimientos que elaboran. Y suelen tener computadoras aisladas, no centralizadas a través de una red. Porque a lo mejor la máquina está en una zona rural donde no tienen internet. Hay todavía lugares que se tienen muy malo internet. Prácticamente ya empezamos a quedar excluidos de la vida real. Porque hoy, si nosotros no tenemos internet, estamos elaborando, estamos cosechando, ingresando uva por vendimia, tenemos que exportar al INB. Entonces, bueno, es un trastorno si no tenemos conexión. Así es que en el caso de que existiera y que tuvieran las bodegas, tuviera la empresa varias bodegas elaborando, podemos hacer desde cada uno de esos establecimientos una exportación y centralizarlos desde digamos, un sistema único que está en un servidor determinado. Entonces, desde esos puestos de trabajo exportaríamos datos e importaríamos los datos de cosecha desde un sistema centralizado. De una manera semejante, la parte agrícola. Acá ya es más habitual, porque por lo general una finca no se tiene infraestructura de redes ni nada por el estilo, porque se necesita nada más que exista una operatividad hacia lo físico y no hacia lo tecnológico. Entonces muchas veces sucede de que la empresa tiene la bodega, pero tiene la finca en un lugar remoto que no tiene conexión a internet. Entonces la persona que está trabajando en esa finca, que puede ser el capataz, puede ser el agrónomo, están cargando datos en el módulo agrícola y lo están exportando y se están importando, como se haría también con el módulo de cosecha. Porque son módulos que pueden trabajar en forma totalmente independiente, pero luego se pueden exportar datos para centralizarlos en otro sistema.
Y luego la última opción es poder exportar datos del módulo agrícola para ser insertados en algún módulo de sueldo. Esto ya amerita un poco más de análisis porque cada sistema de sueldo tiene su estructura. Y hoy día prácticamente con las novedades que tenemos de los que son sueldos digitales y todas las exigencias nuevas de AFIP, cada día es más difícil este tipo de transferencias de datos. Así es que esto lo dejamos abierto a que se analice previamente la exportación, o por lo menos esa exportación se pueda exportar a un Excel y de ahí se pueda elaborar esta información para de alguna manera aplicarla a algún sistema de liquidación de sueldos. Bueno, esto todo con respecto a las herramientas de copias de seguridad y de respaldo y de recuperación de esos datos que podríamos estar necesitando. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.